Así que me presento de nuevo. Mi nombre es Nahuel. Ya esto es Relatos de Poder, historias de Carlos Castaneda para, mm, para intentar cambiar un poco la mentalidad occidental que tenemos y intentar mejorar las vidas, ya que este mundo, nuestra civilización ya está al borde del caos prácticamente. Desde mi punto de vista, si no cambiamos nos vamos a extinguir como especie. Y me gustaría comentarle cierto, como parte de la hora del Nahual, ya, cierto, relatos o algunos los podrían considerar relatos de terror. Ya yo los voy a ir comentando de a poquitito y quisiera leerles un poquito acerca de las experiencias que tenía Carlos Castaneda con un brujo, Don Juan, que le enseñaba era su discípulo. Y entonces él relató sus vivencias en una serie de libros. En este momento yo que voy a proceder a leer un capítulo muy cortito, que es de hecho la primera parte del libro Una realidad aparte, para poder subir esto a YouTube. Por eso lo estoy haciendo desde acá. Una vez termine esto, comienzo a jugar al The Witcher 3. Entonces yo voy a ir comentando un poquitito. Primera parte. Los preliminares de ver. Ya esto ocurrió el 2 de abril de 1968. Don Juan me miró un momento y no pareció en absoluto sorprendido de verme. Aunque habían pasado más de 2 años desde mi última visita, me puso la mano en el hombro y sonriendo con suavidad dijo que me veía distinto, que me estaba poniendo gordo y blando. Yo le había llevado un ejemplar de mi libro y sin ningún preámbulo lo saqué de mi portafolio y se lo di. Es un libro sobre usted, don Juan. Él lo tomó y lo hojeó rápidamente, como si fuera un mazo de cartas. Le gustaron el color verde del forro y el tamaño del libro. Sintió la cubierta con la palma de las manos, le dio vuelta un par de veces y luego me lo devolvió. Sentí una oleada de orgullo. Quiero que usted lo guarde, dije. Don Juan meneó la cabeza con una risa silenciosa. Mejor no, dijo y luego añadió con ancha sonrisa. Ya sabes lo que hacemos con el papel en México. Reí. Su toque de ironía me pareció hermoso. Estábamos sentados en una banca en el parque de un pueblito en el área montañosa de México Central. Yo no había tenido absolutamente ninguna manera de informarle sobre mi intención de visitarlo, pero me había sentido seguro de que lo hallaría. Y así fue. Esperé solo un corto tiempo en ese pueblo antes de que don Juan bajara de las montañas. Lo hallé en el mercado en el puesto de una de sus amistades. Don Juan me dijo como si nada, que había llegado justo a tiempo para llevarlo de regreso a Sonora. Y nos sentamos en el parque a esperar a un amigo suyo, un indio mazateco con quien vivía. Esperamos unas 3 horas. Hablamos de diversas cosas, sin importancia, y hacia el final del día, exactamente antes de que llegara su amigo, le relaté algunos eventos que yo había presenciado pocos días antes. Mientras viajaba a verlo, mi carro se descompuso en las afueras de una ciudad, y tuve que quedarme en ella 3 días. Mientras lo reparaban, había un motel enfrente del taller mecánico, pero las afueras de las poblaciones siempre me deprimen, y así me alojé en un moderno hotel de 8 pisos en el centro de la ciudad. El botones me dijo que el hotel tenía restaurante y cuando bajé a comer descubrí que había mesas en la acera. Era un arreglo bastante bonito, en la esquina de la calle, a la sombra de unos arcos bajos de ladrillo, de líneas modernas. Hacía fresco fuera y había mesas desocupadas, pero preferí sentarme en el interior mal ventilado. Había advertido al entrar un grupo de niños limpiabotas sentados en la acera frente al restaurante, y estaba seguro de que me acosarían si tomaba una de las mesas exteriores. Desde donde me hallaba sentado, podía ver al grupo de muchachos a través del aparador. Un par de jóvenes tomaron una mesa y los niños se congregaron alrededor de ellos, ofreciendo lustrarles los zapatos. Los jóvenes se rehusaron y quedé asombrado al ver que los muchachos
no insistían y regresaban a sentarse en la acera. Después de un rato, 3 hombres en traje de calle se levantaron y se fueron, y los muchachos corrieron a su mesa y empezaron a comer las sobras. En cuestión de segundos, los platos se hallaron limpios. Lo mismo ocurrió con las sobras de todas las demás mesas. Advertí que los niños eran muy ordenados. Si derramaban agua, la limpiaban con sus propios trapos de ilustrar. Además, advertí lo minucioso de sus procedimientos, devoradores. Se comían incluso los cubos de hielo restantes en los vasos de agua y las rebanadas de limón para el té, con todo y cáscara. No desperdiciaban absolutamente nada. Durante el tiempo que permanecía en el hotel, descubrí que había un acuerdo entre los niños y el administrador del restaurante. A los muchachos se les permitía rondar el local para ganar algún dinero con los clientes y asimismo comer las sobras, siempre y cuando no molestaran a nadie ni rompieran nada. Había 11 niños en total, y sus edades iban de los 5 a los 12 años. Sin embargo, al mayor se le mantenía a distancia del resto del grupo. Lo discriminaban deliberadamente, mofándose de él con una cantinela de que ya tenía vello púbico. Era demasiado viejo para andar entre ellos. Después de 3 días de verlos lanzarse como buitres sobre las más escasas sobras, me deprimí verdaderamente y salí de aquella ciudad sintiendo que no había esperanza para aquellos niños, cuyo mundo ya estaba moldeado por su diaria pugna por migajas. «¿Les tienes lástima?», exclamó don Juan en tono interrogante. «Claro que sí», dije. «¿Por qué?». «Porque me preocupa el bienestar de mis semejantes. Esos son niños y su mundo es feo y vulgar». «Espera, espera. ¿Cómo puedes decir que su mundo es feo y vulgar?», dijo don Juan, remedándome con burla. «A lo mejor crees que tú estás mejor, ¿no?». Dije que eso creía y me preguntó por qué. Y le dije que, en comparación con el mundo de aquellos niños, el mío era infinitamente más variado, más rico en experiencias y en oportunidades para la satisfacción y el desarrollo personal. La risa de don Juan fue amistosa y sincera. Dijo que yo no me fijaba en lo que decía, que no tenía manera alguna de saber qué riqueza ni qué oportunidades había en el mundo de esos niños. Pensé que don Juan se estaba poniendo terco. Creía realmente que solo me contradecía por molestarme. Me parecía sinceramente que aquellos niños no tenían la menor oportunidad de ningún desarrollo intelectual. Discutí mi punto de vista un rato más y luego don Juan me preguntó abruptamente: «¿No me dijiste una vez que, en tu opinión, lo más grande que alguien podría llegar a lograr ser es ser un hombre de conocimiento?». Lo había dicho y repetí de nuevo que, en mi opinión, convertirse en hombre de conocimiento era uno de los mayores triunfos intelectuales. «¿Crees que tu riquísimo mundo podría ayudarte a llegar a ser un hombre de conocimiento?», preguntó don Juan con un leve sarcasmo. «No», respondí. Y él entonces formuló la misma pregunta en otras palabras, algo que yo siempre le hago cuando creo que no entiende. «En otras palabras», dijo, sonriendo con franqueza, obviamente al tanto de que yo tenía conciencia de su ardid, «¿pueden tu libertad y tus oportunidades ayudarte a ser un hombre de conocimiento?». «No», dije enfáticamente. «Entonces, ¿cómo pudiste tener lástima de esos niños?», dijo con seriedad. «Cualquiera de ellos podría llegar a ser un hombre de conocimiento. Todos los hombres de conocimiento que yo conozco fueron muchachos, como esos, que viste comiendo sobras y lamiendo las mesas». El argumento de don Juan me produjo una sensación incómoda. Yo no había tenido lástima de aquellos niños subprivilegiados, porque no tuvieran suficiente de comer, sino porque en mis términos su mundo ya los había condenado a la insuficiencia intelectual, y sin embargo, en los términos de don Juan, cualquiera de ellos podía lograr lo que yo consideraba el pináculo de la hazaña intelectual humana, la meta de convertirse en hombre de conocimiento. Mi razón para compadecerlos era incongruente. Don Juan me había atrapado en forma impecable. «Quizá tenga usted razón», dije, «pero ¿cómo evitar el genuino deseo de ayudar a nuestros semejantes? ¿Cómo crees que podamos ayudarlos? Aliviando su carga. A lo menos que uno puede hacer por sus semejantes es tratar de cambiarlos. Usted mismo se ocupa de eso, ¿no?». «No, no sé qué cosa cambiar ni por qué cambiar. Cualquier cosa en mis semejantes». «¿Y yo, don Juan? ¿No me estaba usted enseñando para que pudiera cambiar?». «No, no estoy tratando de cambiarte. Puede suceder que un día llegues a ser un hombre de conocimiento. No hay manera de saberlo, pero eso no te cambiará.
Tal vez algún día puedas ver a los hombres de otro modo y entonces te darás cuenta de que no hay manera de cambiarles nada. ¿Cuál es ese otro modo de ver a los hombres, don Juan? Los hombres se ven distintos cuando uno ve. El humito te ayudará a ver a los hombres como fibras de luz. ¿Fibras de luz? Sí, fibras como telarañas blancas, hebras muy finas que circulan de la cabeza al ombligo. De ese modo, un hombre se ve como un huevo de fibras que circulan, y sus brazos y piernas son como cerdas luminosas que brotan por todos lados. ¿Se ven así todos? Todos. Además, cada hombre está en contacto con todo lo que lo rodea, pero no a través de sus manos, sino a través de un montón de fibras largas que salen del centro de su abdomen. Esas fibras juntan a un hombre con lo que lo rodea, conservan su equilibrio, le dan estabilidad, de modo que, como quizá veas algún día, un hombre es un huevo luminoso, ya sea un limosnero o un rey, y no hay manera de cambiar nada, o mejor dicho, ¿qué podría cambiarse en ese huevo luminoso? ¿Qué? Ya este era esa parte que quería relatarles, era el primer capítulo del libro Una realidad aparte, ya, de los relatos de Carlos Castaneda, en cuanto a su enseñanza. Ahí habla acerca de lo que es ser un hombre de conocimiento, ya para ponerlos en contexto un poquitito, ya porque este ya es el segundo libro. eh, un hombre de conocimiento vendría a ser desde el punto de vista de las personas occidentales, lo que sería un brujo, ¿ya? Un brujo o una bruja, según la perspectiva bueno, del indígena, en este caso, Don Juan, que es un indio yaqui, ¿ya? Em, para ellos no son brujos, ¿ya? Don Juan habla de un hombre de conocimiento. Personas que tienen ciertos conocimientos y ciertas habilidades que han adquirido por parte de su tradición y por parte de un benefactor, han logrado tener espíritus impecables, ¿ya? Son prácticamente seres iluminados, ¿ya? Entonces, para lograr ser un hombre de conocimiento se requiere tener bueno, se requiere una vida completa. ¿Ya? Por ejemplo, Don Juan es una persona que tiene 85 años y es un brujo muy poderoso. ¿Ya? En realidad no es Carlos Castaneda no lo denomina un brujo, se lo denomina un hombre de conocimiento y es una persona muy inteligente, como se puede ver en los libros cuando conversan con él y cuando le enseña al mismo Carlos Castaneda, siendo Carlos Castaneda el clásico occidental. Y no, bueno, él es latinoamericano. Carlos Castaneda se piensa, porque la verdad que no hay certeza, que él era oriundo de Perú, ¿ya? Pero él luego estudió en Los Ángeles, en California, estudió antropología, ¿ya? Entonces es una persona muy intelectual, ya muy versada en el tema antropológico. Y de hecho, haciendo su tesis, él conoce a Don Juan y empieza a meterse en todo el mundo de lo que es la brujería y eso, porque Don Juan lo adopta como discípulo. En el primer libro, y de hecho en este también ya se logra, aún Carlos Castaneda era muy incrédulo aún de ciertas cosas, a pesar de que ya le habían ocurrido un montón de cosas bastante raras. Pero relatando un poco el primer, bueno, antes de comentarlo, me gustaría dejar claro eso de lo que es para nosotros los occidentales, ¿cierto? Para la cultura que nosotros hemos llevado. Un hombre de conocimiento es un brujo para nosotros, ¿ya? Y nosotros no hacemos distinciones, en cambio ellos sí, ¿ya? Don Juan dice que hay muy pocos hombres de conocimiento, ¿ya? O sea, puede ser hombre o mujer, pero para lograr ser un hombre de conocimiento es imposible, ¿cierto? No todos logran ser Buda. Entonces, hay ciertas personas que son de poca monta, ¿cierto? Y vendrían siendo los brujos o las brujas normales, ¿ya? Para Don Juan les llama diableros. ¿Ya? Y son personas que emprendieron el camino del conocimiento, pero se vieron truncados y no pudieron seguir avanzando por ese motivo. Y, y son como hombres de conocimiento, pero de bajo nivel, de poca monta, los diableros.
y andan haciendo maldades y cosas así como en la cultura popular se denomina lo que es un brujo o una bruja. Entonces, pactos y un montón de cuestiones, ¿ya? Eh, por otro lado, Don Juan es una persona bastante especial y va mucho más allá de todo eso, ¿ya? Es un ser muy iluminado, la verdad. Entonces, en esta parte, Carlos Castañeda, de hecho, empezó a tener miedo por un evento que tuvo con una bruja en el primer libro. Entonces, él se regresa a los Estados Unidos, termina su tesis, publica su primer libro, que es Las enseñanzas de Don Juan. De hecho, lo tengo ahí y lo recomiendo un montón, es muy bueno ese libro. Pero sí es distinto, tiene un direccionamiento distinto a este ya que es el segundo, que es una realidad aparte. Aquí lo tengo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que Carlos Castañeda va a reunirse con Don Juan, él no le avisa y simplemente llega a un pueblo y lo encuentra, porque él tenía la certeza de que lo iba a encontrar simplemente. Entonces lo encuentra y le comenta esta situación que tuvo con estos niños que vio en las afueras de un hotel, donde él sintió mucha lástima de estos niños que comían sobras de los platos que dejaban las personas. Entonces Don Juan le dice, ¿por qué les tienes lástima? Tu mundo no es mejor que el de él, siendo que bueno, él tiene todas las comodidades que nosotros podemos pensar. Sin embargo, Don Juan le dice que él, todos los hombres de conocimiento que él ha conocido han sido niños mendigos cuando fueron niños. Entonces le dice si tú pudieras ver a las personas, luego más adelante, en los capítulos más adelante explican lo que es ver. ¿Ya? Después yo lo voy a leer también. Es una manera que tienen estas personas que tienen poder de poder visualizar el mundo desde otra perspectiva. Entonces dice que cuando ven a las personas las ven como con fibras de luz que salen desde la cara y se meten en el abdomen. Entonces cuando ellos ven el mundo de esa manera son todos exactamente iguales. Un niño, un mendigo, un rey. Entonces ahí comienza como... de hecho, después de ese episodio, sin querer, Carlos Castaneda vuelve a emprender sus enseñanzas con él en el tema del camino del conocimiento o el camino de la brujería, como podríamos también decir. Y eso, estos fueron los relatos de poder. Luego quizás mañana sigo con la otra parte o bueno, ahí lo voy a ver, pero eso fue todo. Eh, Quizás me gustaría el viernes al contar alguna historia de terror o algo, pero en parte esto un poco es para comentarles también que muchas de las experiencias sobrenaturales que tienen las personas están muy bien explicadas por Don Juan. ¿Ya? Y si bien hay muchas que son terroríficas, de hecho el mismo Don Juan dice que el mundo es maravilloso, pero también es pavoroso y terrible. Entonces quizás contarles alguna experiencia que yo haya tenido me gustaría. Entonces yo voy a dejar de grabar acá porque esto es lo que yo estoy grabando para YouTube y eso sería todo. Chao, chao.